Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. Shabbat Shalom para todos. ¿Sí? Hace un rato ya bajó el sol, así que estamos en nuestro comienzo de Shabbat. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad, el privilegio de poder compartir su palabra. Eso siempre digo que no tiene precio, gente. Poder compartir su palabra, la verdad que no tiene precio. Y es lo que tenemos que hacer a diario, que hacer a menudo. Buscar siempre, ¿sí?, la intención, generar por ahí, ¿no? Generar por ahí el momento para poder hablar, enseñar de su palabra. A mí me gusta hacer eso. Yo siempre trato de generar el momento, ¿sí? De generar el momento. Hay veces que obviamente nuestro Padre Celestial nos abre un portal, nos abre un tiempo, un momento, ¿sí?, en el que está dispuesta la persona a escuchar. Pero otras veces, ¿sí?, somos nosotros los que podemos generar ese momento, ¿sí?, para hablar de él, para enseñar a la gente su palabra. Y como siempre digo, qué privilegio que es eso, ¿no? Yo hace muchos años atrás jamás me hubiera imaginado algo así. No estaba en mis planes, claro que no estaba en mis planes tener una relación con Dios. No estaba en mis planes enseñar su palabra. No estaba en mis planes vivir de esta manera. Muchas cosas no estaban en mis planes. Pero nuestro Padre Celestial, cuando te llamas, porque sabemos que, vieron que Yeshua dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, cuando el Padre nos acerca, cuando nuestro Padre nos lleva a Yeshua, entonces, wow, ahí nos da a entender y nos hace ver que Él tiene otro plan, aparte del que yo tengo. Nada que ver con el que yo tengo. Pero recuerden siempre, gente, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos pudiera ocurrir, ¿sí? Así que gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gente querida, hoy quiero hablar de un tema importante. El Señor en estos días, ¿sí?, en estos días me hacía meditar y me traía memoria. Vieron ahí bueno, acá lo tengo anotadito, se me ha olvidado justo ahora. En el libro de Lucas, y ya vamos a ir para allá, el Señor dice, y me hacía recordar eso, ¿no? Se los parafraseo. ¿Qué rey que va a una guerra no evalúa primero lo que tiene? No hace un recuento primero de lo que tiene. No hace, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. Un inventario de lo que tiene. A ver si lo que tiene le alcanza para ir a esa guerra, ¿sí? O quien que construye una torre no ve primero si no tienes los materiales necesarios como para empezar y terminar esa torre y no dejarla a la mitad, porque si no dice que después la gente se burlará de la construcción que quedó a medias. Entonces nuestro Padre, gente, me hacía meditar en eso, y toda esta semana estuvo esa parábola en mi cabeza. Y estamos en un tiempo, gente, esto siempre dije no, en esta temporada estoy diciendo que lo voy a decir hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril, el Padre nos fijó un tiempo donde nos está llamando. Recuerden que esto comenzó, se abrió una temporada, se abrió un ciclo, ¿sí?, allí en diciembre, donde el Padre empezó a convocar a sus hijos al secreto, ¿sí?, donde el Padre empezó a convocar a los suyos a estar con Él, pero de una manera íntima. Y cuando hablamos del secreto, gente, no es un lugar al que yo pueda ir.
cuando hablamos del secreto es esa dimensión que Yeshua abrió. Recuerden que nosotros, antes de Yeshua, antes de su sacrificio, no teníamos acceso al Padre. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos acceso al Padre. Ese camino al Padre estaba cerrado. ¿Sí? Estaba cerrado, ¿no? Nuestro espíritu estaba muerto. Éramos como zombies, donde solo nuestro cuerpo y nuestra mente se mueve, anda, camina, piensa, pero nuestro espíritu, aquello que nos comunica, que nos mantiene ligados a nuestro Padre Celestial, eso estaba muerto. No había cómo revivir aquello que estaba muerto. Pero cuando Yeshua vino y Él quita la iniquidad, Él erradica la iniquidad de nuestras vidas, extirpa la iniquidad de nuestras vidas. Entonces, Él ahora sí, por medio de su sangre, de su sacrificio, por sus méritos, y solo por sus méritos, nos abrió el camino al Padre. Yeshua inauguró, a través de su carne, a través de ese velo, de su sangre, inauguró el camino al Padre. Y hoy podemos estar delante de nuestro Padre Celestial en esa dimensión del secreto. ¿Sí? Vuelvo a decir, el secreto, cuando el Padre nos llama al secreto, y hace ya varios videos que vengo hablando acerca de esto, el secreto no es un lugar. No es que yo tengo que ir a un lugar. No, Señor. El secreto es donde yo me encuentro con Él. El secreto es, en este momento estamos en el secreto del Padre. En este momento estamos hablando de Él, disfrutando de su amor, disfrutando de su presencia, disfrutando de su esencia. Estamos en su secreto, porque es una dimensión, no es un lugar donde yo pueda ir a aquel rincón o a aquella habitación, no. Sí, y eso sí, yo puedo meterme a una habitación o ir a tal lugar y estar a solas con Él. Claro que sí. Entonces, en el secreto, en su secreto, en esa dimensión que Yeshua abrió para mí, ¿sí? Inauguró para mí, para que yo pueda tener nuevamente acceso al Padre, yo puedo encerrarme con Él y pasar tiempo a solas con Él. El Padre nos está llamando, gente, a pasar tiempo con Él. No, escuchen esto, no para ir a buscar algo. No, el Señor no nos está diciendo, ven a mi secreto, así te doy aquello que me estás pidiendo. Ven a mi secreto a pedirme. No, el Padre no está diciendo eso. Lo que el Padre está diciendo, gente, en este tiempo es, ven a mi secreto, encuéntrate conmigo. Ten una relación conmigo. Quiero que tengas una intimidad conmigo. Recuerden, ¿sí? Que allí en los evangelios está esa parábola donde el Señor le dice, donde venían muchos, ¿sí? Decían, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, milagros, señales, prodigios, maravillas, cosas tremendas. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y la palabra ahí conocer, ¿sí? La palabra conocer se hace como referencia a cuando un hombre conoce a su mujer, ¿sí? O sea, cuando un hombre mantiene relaciones sexuales con su mujer. Esa es la palabra conocer, ¿sí? ¿Y a dónde tiene relaciones sexuales? ¿A la vista de todos? No, claro que no. Sino en la intimidad, en un lugar donde están ellos dos solos, ¿sí? Y los dos se hacen uno. Entonces ahí el hombre llega a conocer a su mujer y la mujer llega a conocer a su hombre. ¿Sí? Son uno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no son uno conmigo. No han estado de manera íntima conmigo. No hay relación entre nosotros, decía el Señor, le decía a esta gente. Entonces, gente, cuando el Señor nos llama a su secreto, no es para que yo vaya a buscar algo, no es para que yo vaya a pedir algo, sino para que yo pueda tener una relación con Él, una intimidad con mi Padre Celestial, donde yo me convierta en uno con Él y Él uno conmigo. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo en este tiempo. Ven y sé uno conmigo. El mundo tiene que creer. Recuerden cuando Yeshua dijo, Padre, que te pido que ellos sean uno con nosotros y nosotros uno con ellos, así como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. El mundo no va a creer. El mundo no va a creer, gente, si yo no soy uno con Él. ¿Me entienden? Porque Él tiene
su voluntad, su plan, su diseño, y yo tengo el mío. y yo voy por otro lado. Entonces, no soy uno con él. Porque pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente. O yo actúo de manera diferente a él, yo pienso de manera diferente a él. Entonces, en este tiempo, gente, que el Padre nos está llamando su secreto, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar esto. Por eso el que el Señor en esta semana me hablaba acerca de qué rey que va a una guerra o qué constructor que construye un edificio no evalúa, no ve, no hace un inventario primero de lo que tiene. Por eso el título, gente, de esta prédica, ¿sí? El precio del discipulado. Muchas veces cuando hablamos de pagar un precio, yo escuché muchos que dicen, no, nosotros no tenemos que pagar ningún precio, el precio ya lo pagó Yeshua. Ojo con eso. ¿Qué precio pagó Yeshua? Un precio que yo no podía pagar. Claro que sí. Él pagó un precio enorme. Él pagó con su vida mi rescate. Claro que sí. Eso yo no lo podía hacer. Yo no puedo hacer, o yo no podía hacer lo que solo Él podía hacer. A través de su pureza, de su integridad, a través de no tener iniquidad, Él pudo pagar, ¿sí?, mi rescate. Él pudo cumplir con la ley. ¿Me entienden? Nadie podía hacer eso. Solo Él. Porque se mantuvo libre de iniquidad. Entonces, Él pagó un precio que nadie podía pagar. Pero Él no puede pagar el precio que yo tengo que pagar. El precio que yo tengo que pagar me corresponde a mí. Es mi responsabilidad como hijo del Padre, si digo que realmente soy un hijo del Padre. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, mi querida esposa, un abrazo enorme, mi amor, besitos, bendiciones, gracias por estar ahí. Gente, hay un precio que nadie puede pagar por mí. Así como nadie pudo pagar el precio que tenía que pagar Yeshua, pero hay un precio que yo tengo que pagar. El precio de mi responsabilidad, el precio de mis compromisos, eso no lo puede pagar mi esposa. Mi esposa no puede pagar el precio que yo tengo que pagar. Ella no puede pagar el precio por mis compromisos, no puede pagar el precio por mi responsabilidad, tampoco yo puedo pagar el de ella. Yo no puedo hacer lo que ella tiene que hacer, ella no puede hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Nadie podía hacer lo que Yeshua tenía que hacer. Entonces, ojo cuando escuchamos esa frase, no hay que pagar ningún precio porque el precio ya lo pagó Yeshua. Yeshua pagó lo que él tenía que pagar, pero yo tengo que pagar otra cosa, yo tengo que pagar otro precio. Que es el precio del discipulado, que es el precio de rendirme a Él, de entregarme a Él. Pasa, Silvia. ¿Cómo está, mi amor? ¿Me entiende, gente? Hay un precio que yo tengo que pagar y es el precio por mi entrega. Tenemos una mala enseñanza, gente. Tenemos una muy mala enseñanza. A ver, déjenmelo buscar. Espérenme un segundito. Esto no estaba en planes, pero déjenmelo buscar, por favor. Espérenme un segundito. Miren esto. Romanos 10 dice lo siguiente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y nosotros creemos que nosotros somos salvos por hacer una oración. Eso es lo que se nos enseñó en la iglesia. O eso es lo que muchos de nosotros hemos creído. ¿Sí? Que yo hago una oración, repito una oración que alguien me está diciendo, repetí esto conmigo, y yo repito, entonces confieso y creo que Dios sí, porque me lo enseñaron en catequesis, o mi mamá o mi papá o algún amigo me enseñó y me dijo que era así, entonces sí, creo que Jesús resucitó. Y creemos que por eso, y creemos que solo eso, solo decir algo nos hace ser hijos de Dios. O que
por solo repetir esa oración, entonces soy salvo. Recuerden que muchas veces hemos hablado, muchas veces lo hemos dicho, ¿soy salvo de qué? Cuando la gente dice, soy salvo, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Del infierno? No, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a ser salvo del infierno, no, señor. Entonces mucha gente no sabe de qué es salva. Salvo de... Y piensan en eso, ¿no? Que es ser salvo de ir al infierno. Y no es así. Sino que se refiere a ser salvo, a ser salvados cuando el Señor derrame sobre esta tierra al final de la tribulación, al final de la gran tribulación, al final de esos 7 años, al final de esa semana 70 de Daniel que estamos a las puertas, ¿sí? Del comienzo de esa semana número 7, o de esa semana 70, ¿sí? De la cual profetizó Daniel. Estamos a las puertas, falta muy poquito, gente, para que esa semana de lugar, tenga su comienzo. Al final, el Señor, en el día de la ira del Señor, Él derramará las 7 copas. Esas 7 copas que el nombre del Apocalipsis es la ira del Señor. Cuando nos habla de ser salvo es ser salvados. Ser salvados de no estar ahí. De no estar en ese momento. Cuando sobre la tierra sean soltadas las copas. Las 7 copas. La ira del Señor. Tremendo. Entonces, como Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confiesa y cree, y gente, esto es tremendo, porque allí la palabra confesar y la palabra creer, cuando la buscamos en el original, y no solamente me quedo con lo que la tinta dice, y no solamente me quedo con lo que esta traducción diga, sino que cuando la busco en el original, me está diciendo, no solamente cuando confieso, sino que decido, uso esa libertad que tengo, uso la libertad de elección, la libre elección que el Señor me dio. Escuchen esto, gente, que esto lo tenemos que tener bien en claro. Confesar y creer, ¿qué es? Es que yo elijo, tomo esa libre elección que Él me dio y escojo ser su discípulo. Escojo vivir bajo su gobierno, bajo su reinado, bajo su voluntad, bajo su diseño, donde yo me rindo, me postro, ¿sí? Para que su voluntad sea hecha a través de mi vida. Donde yo renuncio a vivir como yo quiero, renuncio a mi plan, a mi sueño, a mis anhelos, para vivir lo que Él ya determinó de antemano para mí. Efesios 1. Por allí, por el verso 4. Miren, se lo voy a leer. Miren lo que dice esto. Efesios 1, dice así. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él, está hablando de Yeshua, Dios nos escogió en Yeshua antes de la creación del mundo, para que seamos, escuchen esto, para que seamos. Dios nos eligió, Dios nos guardó con un fin, con un propósito. Hay un propósito, hay una razón por la cual vos estás en este mundo. Hay una razón por la cual el Padre te ha guardado todos estos años. Hay un propósito por el cual cuando tuviste aquella enfermedad fuiste salvo. Y esa enfermedad no te llevó. No moriste por aquello. No moriste en aquel accidente. Aunque seguramente muchas veces intentaste quitarte la vida. Mauricio, un día, hace muchos años atrás, un día tuve un revólver en mis manos, cargado, con el gatillo hacia atrás, montado, ¿sí? Solo debía disparar. Y estaba puesto en mi cabeza. Yo mismo me lo puse en mi cabeza. Querían matarme. ¿Ya que estoy?
enseñando su palabra. Entonces, gente, la Biblia nos dice, fuiste escogido, fuiste guardado. A ver, escuchen esto. Nosotros somos un espíritu. Escuchen esto que es tremendo. Nosotros somos un espíritu. Eso, yo soy un espíritu. Miren esto, fui escogido en Yeshua antes. ¿Cómo que antes si yo vine en el año 1977? ¿Cómo? Sí, Señor, porque fui un espíritu, creado en Él, formado en Él. Donde yo estaba, antes de nacer, estaba en el lugar secreto con Él. Por eso cuando en este tiempo el Padre nos está llamando, su secreto es, ven a tu lugar de origen. Ven a donde siempre perteneciste. Gente, en el secreto somos como un pez en el agua. Ese es el lugar donde pertenecemos. Siendo uno con Él. Por eso les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no son uno conmigo. No hay un ejad, una unión entre ustedes y yo. Pero cuando el Padre nos llama el secreto, nos dice, ven a tu lugar de origen, ven al lugar donde te formé, ven al lugar donde te creé, donde te guardé, donde te mantuve. Hasta el 16 de enero del año 1977, a las 2:05 de la mañana. Ven aquí el secreto donde perteneces. ¿Sí? Soy un espíritu dentro de un cuerpo. Soy un espíritu, porque gente, este cuerpo, cuando nosotros morimos, este cuerpo se descompone. Este cuerpo se degrada, se desintegra, se pudre. Este cuerpo se pudre. ¿Entienden? Y ese espíritu, donde está mi esencia, vuelve al Padre. Vuelve a Él, donde siempre hemos pertenecido. Entonces, estamos en esta tierra, estamos en este mundo con un propósito, gente. Por eso que no es casualidad que aquella vez no te mataste. No es casualidad, no es porque a vos simplemente se te ocurrió decir, no me voy a matar. No me maté porque no quise. No, Señor. Porque no estaba en los planes de tu papá que te quitaras la vida. Porque había un propósito delante. Porque muchas veces una u otra cosa intentó liquidarte. Intentó sacarte del paso, sacarte del camino. Pero ahí estás. Acá estás. ¿Por qué? Porque hay propósito. Hay un designio. Hay una asignación pendiente. La cual tenés que cumplir. ¿Me entienden? Entonces, miren esto. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo ojo con ese para propósito. ¿Para qué? Para que seamos santos. ¿Qué es santo? Santo es la coronita acá arriba. No, Señor. La palabra santo tiene que ver con apartado. Yo te creé, yo te guardé, yo te traje para en un momento, en mi caso, en el año 1995, allá por noviembre, diciembre, el Señor me apartó, dijo, hey, ven, te aparto, te separo, te santifico, porque tengo un propósito que llevar a cabo con tu vida. Entonces voy a empezar un proceso de enseñarte, quitarte todo lo que no tiene que estar, a fin de prepararte, de capacitarte para aquello que quiero hacer con vos. ¿Entienden? Miren esto. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es sin mancha? Sin doblez. De una sola pieza. No una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa. No una cosa el domingo a la mañana y otra cosa cuando la luz se apaga. Sin mancha. Sin contaminación. Puro. Íntegro. De una sola pieza. Es tremendo, gente. ¿Me entienden?
Gente, esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Él me ha apartado. Él me ha dicho, quiero que seas santo. Te aparté para un propósito, para una tarea específica. Te aparté. Entonces, la responsabilidad de Mauricio es mantenerme separado. Mantenerme separado es quitar la mezcla de mi vida. Quitar la contaminación, descontaminarme diariamente. ¿Qué es lo que me está diciendo Mauricio? Tiene que ver con escuchar la voz del Señor. Escuchar su voz. ¿Cuál es la instrucción que Él me está dando? ¿Qué es lo que Él me dice a través de su palabra? Cuando el Señor me dice, quiero que perdones. ¿Cuántas veces, Señor? 2, 3, 4, todas las veces que haga falta. Perdona. Una y otra y otra y otra vez. Todas las veces que hagan falta. Lo dice su palabra. Es su instrucción para mí. Entonces yo tengo que descontaminarme diariamente perdonando, quitando de mí la amargura, el resentimiento, el odio. ¿Entienden? La ira. Quitarla, renunciar a eso, perdonar. Porque mi papá, en su ley, en su constitución, en las normas del reino, porque digo, y lo soy, un habitante del reino, ¿sí? Soy un hijo de mi Padre Celestial y vivo en un reino, en el reino de Dios. Ahora, en ese reino no puedo vivir como yo quiero. En ese reino hay normas, hay reglas, hay ordenanzas, hay estatutos, hay mandamientos. Entonces yo no puedo vivir como a mí se me antoja. No, Señor. Digo ser hijo de Dios y lo soy. Digo vivir bajo un reino y lo vivo. Pero la ordenanza del reino es, perdona. Quita la ira, la bronca, el resentimiento, el odio. Quítalo de tu vida. Descontamínate. Mantente santo, mantente apartado. ¿Me entiendes, gente? Entonces, el precio del discipulado, ese precio no lo van a pagar todos. No, Señor. Ese precio no lo van a pagar todos. Yeshua estaba un día hablando y cuando habló acerca de que debían comer su carne y comer su sangre, la gente no entendió, obviamente. Yeshua estaba hablando en un sentido espiritual. La gente lo tomó literal. Recuerden que bueno, era una aberración para los hebreos comer la sangre o mucho más comer el canibalismo, que no estaba permitido para nada. ¿Ah? Y de pronto, Yeshua, a quien están siguiendo, les dice, el que no come y bebe mi sangre, el escándalo, gente. Ustedes no tienen ni idea del escándalo que se armó en ese momento. Al punto de que la misma escritura dice que en ese momento muchos dejaron de seguirlo. Y Yeshua mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿ustedes también se van? No, Señor. Tú tienes palabras de vida que no la hemos encontrado ni la vamos a encontrar en ningún otro lugar. Aquí nos quedamos. Esto lo parafraseo yo, ¿no? Aquí nos quedamos, Señor. Entonces, muchos dicen ser hijos de Dios. Muchos. Claro que sí. Muchos son los llamados. Muchos dicen ser hijos de Dios. Pero pocos, la palabra pocos es... En el original es como está traducida en el castellano. Pocos. Pocos los escogidos. Pocos los que van a estar dispuestos a pagar el precio del discipulado. Pocos los que van a estar dispuestos a morir a sus sueños, a renunciar a sus anhelos, a vivir una vida
entregada a Él, una vida santificada, una vida de estar apartado, una vida de descontaminación continua, ¿sí? Una vida dedicada a convertirme en una persona íntegra, de una sola pieza, que como sos en el templo, de la misma manera seas en tu casa, que de la misma manera seas cuando estás con tus amigos, de la misma manera cuando te vas de vacaciones, de la misma manera cuando la luz se apaga y nadie te ve. Íntegro, de una sola pieza. La palabra dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, cuando mi padre me habla, yo debo hacer caso. Cuando mi padre me da una instrucción, debo hacer caso. ¿Sí? Eso, gente, me descontamina. ¿Por qué? Porque aprendo disciplina, soy ejercitado en la disciplina. Si aquí lo dice y yo lo hago por encima de mi razón, porque va a haber cosas, gente, con esto de, por ejemplo, de perdonar. Hay gente que cree que tiene toda la razón. Hay gente que cree que tiene razón. Hay gente que dice, fui tan herido, fui tan herida. Fue tremendo lo que me hicieron. ¿Sí? Y a veces nos justificamos y creemos que estamos correctos al tener ese sentimiento. Y el Señor dice, no es correcto. Quiero que perdones. Quiero que mantengas tu corazón limpio. Quiero que mantengas tu corazón puro. Sin mezcla, sin odio, sin raíces de amargura, raíces que se van a meter por las fibras de tu corazón y lo van a contaminar y lo van a volver duro. Y vas a vivir de manera alejada a mi voluntad, alejada de lo que yo establecí. Entonces quiero que mantengas tu corazón sano, perdona, quiero sanarte, quiero restaurarte. Y mantener ese corazón puro, sano, libre de rencor, de odio. ¿Me entienden, gente? Entonces, muchas veces el Señor nos va a decir que hagamos algo y va a chocar con nuestra razón. Va a chocar con mi manera de ver las cosas. Va a chocar con mi manera de percibir las cosas. Pero el Señor dice, si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Porque no podré hacer nada con un corazón endurecido. Recuerden, gente, que confesar y creer tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir bajo las directrices de nuestro Padre, bajo la legislación del reino, bajo lo que las Escrituras dicen. Ese es el precio que yo tengo que pagar. Ese es el precio que nadie va a poder pagar por mí. Nadie. Yeshua pagó un precio. Él quitó la iniquidad de mi vida. Tengo acceso al trono de gracia. Tengo acceso al trono de misericordia. Pero no es solo para quedarme allí. Sino que ahora como hijo tengo que hacer mi parte. Que es entregarme, rendirme, vivir como Él dice que tengo que vivir. Para poder ser de esa manera exitoso en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Y cuando yo muero a lo que yo mismo quiero, como decía Juan el Bautista, él decía, hey, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo desaparezca porque es Él el que tiene que verse. Pablo decía, ya no vivo yo. No es lo que yo quiero, sino es Él en mí. Sus acciones a través de mi vida. ¿Entienden? Gente, nuestro objetivo tiene que ser ese. Ya no vivo yo. Ya no es lo que Mauri quiere. Es vivir de una manera que Él ya determinó para mí.
vivir de esa manera, vivir según lo que Él ya escribió en mi libro. ¿Sí? Por eso es que debemos buscar hacer su voluntad. Por eso es que el Padre nos llama a su secreto. Cuando yo me encuentro con Él y soy uno con Él, vivo bajo su guianza, bajo su dirección. Su Ruach, su Espíritu Santo, alumbra, me muestra el camino por el que tengo que andar. Tengo una guía, sé lo que tengo que hacer, porque el Ruach me lo está mostrando. El Ruach me está diciendo según lo que fue escrito, fue determinado para mí. Entonces camino en justicia, en sedaká, camino en su voluntad, en su diseño. Recuerden, gente, lo que el Señor le decía a Josué. Josué, medita. Y la palabra meditar en su hebreo original tiene que ver con hablar, con balbucear, con hablar. O sea, que tu boca emita. O sea, no solamente es pensar continuamente, porque el Señor dice, medita de día y de noche. O sea, piensa de mi palabra de día y de noche. O sea, le está diciendo en todo tiempo. No solamente es piensa en mi palabra todo el tiempo, sino balbucea, habla bajito, habla. De día y de noche, todo el tiempo. Para que esa palabra que estás balbuceando se haga carne en tu vida. Esa palabra se convierta en tu estilo de vida. Que lo que Él manda a través de su palabra se convierta en mi estilo de vida. Cuando se convierte esa palabra en mi estilo de vida, entonces yo ya no tengo solo información, sino que ahora vivo bajo la dirección de esa palabra. Entonces, su voluntad es mi estilo de vida. Y de esa manera me mantengo íntegro. Soy de una sola pieza. No solamente le digo a alguien cuál es la voluntad del Señor, sino que ese alguien puede ver que yo vivo lo que estoy diciendo. ¿Me entienden? Balbucea, habla. Que esa palabra se haga carne, que esa palabra se convierta en tu estilo de vida todo el día, de la mañana hasta la noche. Entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en lo que emprendas, bajo la dirección del Ruach. Ojo, ahí no lo dice, pero entendamos el contexto. ¿Me entienden, gente? Entonces, no antes. Entonces, recién ahí, te irá bien. Prosperarás en el camino. En aquello que el Ruach te está mostrando. Es importante. ¿Sí? Amén. Tremendo, gente. Quiero dejarlo acá y vamos a continuar mañana. Me han quedado ahí dos versículos que quiero ampliar, que quiero desarrollar. ¿Sí? No me va a dar el tiempo para hacerlo ahora, porque ya van más de 40 minutos. No me va a dar el tiempo para desarrollarlo ahora, pero los quiero guardar y los quiero reservar. Y sin duda que el Señor me va a dar más luz, el Señor va a arrojar más luz sobre esto, ¿sí? Y vamos a poder explayarnos mañana, ¿sí? En esos dos aspectos que nos quedaron. Pero recuerden que no es solo, no, sí, yo en algún momento hice esa oración. No es eso. No es la oración que hiciste. Estamos viviendo bajo los lineamientos de la palabra del Eterno. ¿Sí? ¿No? Ojo. Porque a veces creemos que vamos a ser salvos de aquel día, cuando en realidad no tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando. Y mucho menos vivir según el diseño del Padre. No nos tenemos que engañar a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce muy bien. Y si Dios nos está hablando de esta manera, tenemos que rever este punto. ¿Estoy viviendo bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Estoy siendo gobernado por su palabra? ¿Estoy
buscando rendirme para vivir según su diseño? ¿O estoy viviendo todavía como yo quiero? Pero voy a la iglesia el domingo. ¿Ah? ¿Me entienden? Amén, amados. Les invito a que mañana a las 9 de la mañana, ¿sí?, puedan volver a conectarse aquí por Ministerio Internacional de Restauración. Los invito entonces que puedan conectarse. Mañana entonces a las 9 de la mañana vamos a continuar con esos 2 puntitos que me quedaron ahí pendientes y vamos a seguir explayándonos sobre el precio del discipulado, precio que vos y yo tenemos que pagar y que nadie lo va a poder pagar por nosotros. Les mando un abrazo enorme, Shabbat Shalom, pásenlo maravilloso, nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo gigante. Adiós, Shalom.